¿Por qué los gobiernos son adictos a la deuda pública? Los gobiernos lanzan constantemente mensajes de control de las cuentas públicas, pero en realidad lo que son adictos a aumentar la deuda y hay razones muy poderosas. Vamos a hablar de todas ellas y cómo se han sobrepasado todos los límites. La deuda pública es uno de los mayores problemas para una economía. Mucha gente dice que la deuda pública no se paga, que no pasa nada, que los estados no funcionan como empresas. Sin embargo, eso no es cierto. Los estados tienen límites entre los que se pueden mover en cuanto a solvencia con respecto a la deuda, igual que cualquier agente económico, sea una familia o sea una empresa. Cuando la gente te dice que el estado no funciona como una empresa o como una familia cuando se trata de endeudarse, en realidad lo que te está diciendo es que se lucra de las empresas y de las familias y que siempre puede intentar tirar de los ingresos de esas empresas y familias. Es decir, que no es que funcione de otra manera, sino que tiene una posición confiscatoria. La creación artificial de dinero es la emisión de deuda pública. Los gobiernos, bancos centrales, no emiten dinero, así billetes o moneditas, lo que emiten es deuda pública. Los estados, por lo tanto, tienen un incentivo perverso a no solamente mantener la deuda pública, sino además constantemente acudir a decir que van a subir los impuestos para intentar controlarla. Eso es un truco. ¿Por qué es un truco? Porque, claro, la deuda elevada no se reduce al subir los impuestos. Al subir los impuestos lo que se hace es justificar la deuda elevada. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Dicen que ha habido gastos extraordinarios, dicen que hay que gastar más porque es tiempo de crecimiento, dicen que hay que gastar más porque es tiempo de recesión, dicen que hay que ayudar. ¿Y cómo están ayudando? Están ayudando tirando de la emisión monetaria, es decir, de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Los estados, como cualquier agente económico, tienen límites a la hora de su capacidad de emitir deuda. Primer límite, el límite económico, que es el que muestra que cuando toman deuda no solamente no crece más la economía, sino que empeora el crecimiento de la productividad y empeoran también los agregados de la actividad económica. Por lo tanto, esa deuda es destructiva. Número 2, el límite fiscal. A pesar de que el Banco Central baja los tipos, a pesar de la monetización de una gran cantidad de deuda y a pesar de una enorme capacidad por parte de los estados de recaudar y traer más ingresos, la deuda genera cada vez unos costes por intereses mayores y además es más insostenible dentro del presupuesto. Número 3, el límite inflacionario. Decíamos hace un segundo que la deuda es creación artificial de dinero. Por lo tanto, a medida que se va aumentando la deuda muy por encima de la solvencia de los estados, se genera inflación persistente, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En realidad, cuando la deuda va generando esa inflación persistente, es la evidencia de la insolvencia, funciona como un impago implícito. Claro, te están devolviendo la deuda en una moneda que cada vez vale menos. Y la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La subida de los precios no es la inflación, es una consecuencia de la inflación. Vamos a ver entonces por qué los estados son adictos a la deuda y los que te dicen que la van a reducir subiendo impuestos te mienten. Vamos a empezar. Primero, es una evidencia empírica que la deuda pública no ha hecho nada más que subir. Y de hecho que se estima que va a continuar subiendo en los próximos años ante la evidencia de que los estados no solamente han sobrepasado el límite económico, sino el fiscal y también el inflacionario. Esa deuda pública que se está disparando en los países viene de unos estados que obviamente consideran que no tienen el más mínimo problema y que le van a pasar el problema al siguiente gobierno. Es decir, es un incentivo perverso a perpetuar unos gastos insostenibles sabiendo que lo va a pagar en mayores impuestos, mayor inflación o mayor empeoramiento de las condiciones para los trabajadores en el futuro.
¿De acuerdo? Entonces es efectivamente una manera de engañar al ciudadano. La deuda es una manera de esclavizar al ciudadano. Claro, hablábamos antes del límite inflacionario y del límite fiscal. Aquí podéis ver en la rentabilidad exigida a los bonos de las naciones de la eurozona que, a pesar del Banco Central Europeo inyectando liquidez, que es obviamente aumentar la masa monetaria y bajar los tipos, la rentabilidad exigida a los bonos de los estados va aumentando, incluso en un entorno de bajadas de tipos. Eso es la evidencia de ese límite que se ha excedido de manera muy clara. Pero muchas veces la gente habla de la deuda emitida que demostrábamos antes y de esos factores de crecimiento de la deuda, como estamos viendo aquí para el caso de los Estados Unidos, si se continúa con el gasto descontrolado. Pero claro, nos olvidamos del mayor problema. La deuda emitida ya está emitida. Parece obviamente una evidencia, ¿verdad? Pero el verdadero problema de la deuda es que es la punta del iceberg, que nos falta todo el resto del iceberg. Y aquí podéis ver, por ejemplo, dentro de la eurozona y de la Unión Europea, cómo los pasivos que ya se han comprometido y que no están financiados, es decir, deuda a futuro, superan el 500% en el caso de España con respecto al sistema de pensiones, en el caso de Francia el 400%. Cuando te dicen que no se preocupe, la deuda pública no tiene ningún riesgo, te están engañando. Por un lado tienes la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir, la inflación y por lo tanto el empobrecimiento generalizado de la gente. Y cuando el gobierno te dice que te va a dar cosas gratis, tirando de deuda con los recursos del Estado, no te está dando nada gratis, te está dando algo que está pagando tu familia, tus hijos, pagarán tus nietos y además te hará más pobre a ti. No es ninguna sorpresa que en muchos países, cuando se pide cada vez más a los estados que paguen más cosas gratuitas, venga, dadnos cosas gratuitas, dadnos pensiones, dadnos eso que llaman estado de bienestar, se convierte en el bienestar del Estado. Más deuda te hace más dependiente del Estado, te hace más pobre a medio plazo y además te van quitando más impuestos porque hay deuda. Y los altos impuestos no son una medida para reducir la deuda, sino para justificarla. El nuevo orden económico mundial. El título de mi nuevo libro, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. Claro, unos te dicen, no hombre, no, estamos reduciendo la deuda sobre PIB. La deuda sobre PIB es una de las ratios más engañosas que pueden existir. ¿Por qué? Porque tú imagínate que yo engordo y comparo lo que yo he engordado con respecto a mi masa corporal. Claro, no tiene ningún sentido, dirás, pues qué tontería, si tienes que compararlo con respecto a lo que es tu situación, ¿no? Y la capacidad que tienes de llevar una vida sana, ¿no? Bueno, pues cuando tú aumentas la deuda y en el lado del PIB estás sumando no solamente el gasto público que se financia con mucha más deuda, sino además que lo pones en nominal, es decir, que está incluida la inflación, resulta que el poder destructor de ese proceso de emisión constante de dinero es lo que te está haciendo empobrecerte. Es decir, la deuda funciona como la deuda pública en sí misma no es un problema. La deuda pública, si un Estado tiene capacidad, puede servir como un motor de tracción si se toma para inversión, si se toma de manera prudente y desde luego si después se repaga. El problema es que los estados se han vuelto adictos porque saben tres cosas. Número uno, saben que te van a pasar a ti su desequilibrio. Por lo tanto, te van a disparar los impuestos, te van a hacer más pobre y además vas a recibir salarios reales netos más bajos. Es decir, la destrucción de la clase media. Es una gigantesca transferencia de riqueza del sector privado hacia el sector público que encima funciona de manera casi como Leviatán, absorbiendo esa riqueza cada vez más y generando menos riqueza. ¿Por qué? Porque destruye riqueza. ¿Vale? Número dos, lo que saben también, por supuesto, es que cuanto más deuda haya, más dependiente es el ciudadano. Es decir, va a tener al ciudadano no solamente con esa factura que va a deber, sino además con una serie de requisitos adicionales que le va a hacer mucho más dependiente del Estado.
Número 3. La razón por la que son adictos a la deuda es porque le engañan al ciudadano diciendo que el Estado tiene recursos infinitos, que no los tiene, por supuesto, y que cuando se han sobrepasado el límite económico, el límite fiscal y el límite inflacionario, ¿a quién le echa la culpa? Le echa la culpa de la inflación a los supermercados, le echa la culpa del límite fiscal a los ricos y le echa la culpa del límite económico a que no gasta suficiente. Es un incentivo perverso para constantemente aumentar y engordar el peso de una actividad que no es que sea innecesaria, pero que se convierte en absolutamente devastadora para la economía. Hay una parte del sector público que puede ser perfectamente financiable y que tiene un efecto positivo, no lo negamos, pero por supuesto, cuando se va convirtiendo en un incentivo perverso, resulta que los gobiernos lanzan programas para reducir problemas que ellos mismos han creado y cuyo objetivo no es eliminar los problemas, sino perpetuarlos para seguir gastando. Inmigración ilegal, criminalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Número 2. Por supuesto, los gobiernos se presentan siempre como la solución a los problemas que ellos mismos crean. Viene una contracción económica por el exceso de impuestos y el lastre de la deuda pública. Dicen, no se preocupen que vamos a gastar nosotros para impulsar la economía. En eso, parte del error es que se calcule el Producto Interior Bruto incluyendo al sector público y el empleo incluyendo el empleo público, cuando se debería detraer y mostrar cuál es el verdadero crecimiento de la parte que genera riqueza. El sector público detrae esa riqueza y es un administrador, no es un perpetuador. Esa es la razón por la que los estados son adictos a la deuda pública, porque cuando viene una crisis de confianza como la de Francia, ¿qué crees que van a hacer? Entonces se presentan los supuestos moderados y te dicen, no, mucho cuidado, hay que ser moderado, hay que ser gradual, hay que hacer un ajuste gradual de gasto y un ajuste gradual de ingresos. Y ya te han vuelto a crujir, porque esos gastos luego no los reducen y los ingresos te los vuelven a subir, te vuelven a subir los impuestos. Esa es la razón por la que los estados son adictos a la deuda pública. Y sobre todo porque cuando peta, y siempre termina en algún momento con un problema de estancamiento secular, con deuda absolutamente insostenible y con esos límites más que sobrepasados, generando menos crecimiento, menos capacidad financiera y muchísima menos mejora del poder adquisitivo, siempre que ocurre eso, le echan la culpa a otro. Es la ventaja para el que emite de engañarte diciendo que la solución a los problemas económicos es que el que se beneficia de los problemas económicos gaste mucho más. Que no te engañen.